que hay más de 40, 45 pacientes, es una barbaridad. Pero la mayoría de ellos, lo que nos damos cuenta es que el control de factores de riesgo es deficitario. Y esto es algo a tener en cuenta, y muchas veces cuando hablo con Gregorio le digo, si es que lo que tenemos que volver a insistir es que desde el medio laboral se detectan inicialmente y de forma muy precoz a la gran mayoría de pacientes, a la gran mayoría de personas que bien atendidas de forma precoz no van a llegar al hospital como todavía están llegando, que están llegando muy mal controlados, en las fases finales pues con enfermedad renal crónica avanzada, con cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica y demás, y demás, y demás. Por tanto, hablamos de prevención y hablamos de medio laboral, pero no solo de prevención, sino que también de promoción de la salud y de terapéutica. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas desde la medicina laboral. Sin más, es algo que se nos viene encima. Independientemente de que estamos en un sitio con tintes políticos, yo digo que esto es política pura. El Instituto Nacional de Estadística, en el año 16, ha publicado los años que tenemos los españoles, en este caso, voy a coger el micrófono, y lo que tenemos ahora, que está en la parte... sí, está en la parte más... No se oye. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pues esto está en Power. Sí, ahora. En la parte de aquí, de que no se ve, voy a coger el ratón, de la izquierda del todo es la población actual en el año 16. Y estamos hablando de unos 46... Nada, no sé, bueno, en la parte izquierda, ahora, mira, aquí tenemos 46 millones de personas en el año 14 en España, ¿vale? De aquí a dentro de unos 40, 50 años vamos a perder 5 millones y medio de población. Fijaros que los negativos va a ser en todos hasta aquí, es decir, hasta los 65 a 69 años. Vamos a perder población en todos estos grupos de edad. Sin embargo, a partir de esta edad vamos a ganar, pues eso, hasta 1.200.000, 1.800.000, 1.600.000, y estamos hablando de 85, 89, 90, 94, 95, 99 y 100 y más. Por ejemplo, de 100 y más años, ahora tenemos 13.500 personas, y dentro de 10, bueno, pasado mañana, vamos a tener 3 veces más. Pero, por ejemplo, de 90 a 94 vamos a multiplicarlo también por 2, de 300 y pico mil a casi 600.000, 250.000 personas más. Esto significa que se hacen las cosas bien, ¿no? Porque la sanidad es buena, porque la gente vive muchos más años. Pero claro, esto hay que ver cantidad y calidad. Y hay personas que llegan a determinados grupos de edad muy bien y otros que no tanto. En los hospitales probablemente estemos sesgados porque vemos a la gente que está peor, la que llega al hospital por eventos y demás. Pero claro, todo esto se debe tratar y el tema político, yo creo que aquí también tiene que hacer cosas, ¿no? Esto es un consumo de recursos muy importante e, insisto, se puede llegar a estas edades de una forma bastante buena, bastante adecuada. Y lo que está provocando esto son los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos la tendencia a pensar que es una enfermedad occidental y del siglo XXI, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, y no es cierto. Fijaros, esto es un estudio que ha salido en Global Health, en una revista con bastante impacto, en la cual hablaba de un estudio que se ha hecho en momias, en momias en Egipto, y lo que han hecho es, bueno, hay gente que tiene pasta y se la dedica a hacer escáneres a momias, a mí me parece muy bien. Le meten hasta contraste y todo. Y fijaros cómo se ve ya patología de aterosclerosis en las carótidas de gente que no llegaba a 40 años. Y tenían aterosclerosis. ¿Por qué? Porque hay un componente que no solamente es un componente adquirido, sino que es un componente genético, un componente que estamos arrastrando desde hace un montón de años. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones la conexión entre el profesional sanitario, da igual que sea médico, enfermero, nutricionista, lo que sea, y el paciente no se inicia hasta que no le dices su cifra de colesterol. ¿No os ha pasado? Doctor, tal, pues mire, ¿usted cómo va? ¿Ha tenido síntomas? ¿Le duele el pecho? ¿Se le han hinchado los tobillos? Sí, pero ¿cómo tengo el colesterol? ¿Sabes? Porque como hay una analítica por medio, hasta que tú no le dices su cifra de colesterol, el paciente ya no conecta contigo y ya empiezas a hacer la visita, ¿no? Entonces, esto, que es importante, no siempre viene porque el paciente coma patatas fritas de bolsa, ¿vale? 1. Y 2, si hay una cifra de colesterol patológica y estamos muy lejos del objetivo, porque le quite las patatas de bolsa no se le va a corregir. Y 3,
Si hay que poner una medicación, la que sea, la mayoría de veces estatinas, y el paciente corrige su cifra de colesterol, no hay que quitársela. A nadie se le ocurriría, porque un paciente mejora su nivel de glucemia o su nivel de presión arterial, quitarle el antidiabético, la insulina o el antihipertensivo, ¿no? Sin embargo, yo no sé si es a nivel cultural, a nivel tradición o no sé por qué, seguimos pensando que la hipercolesterolemia es un fracaso personal. Un fracaso o del profesional o del paciente. Le dices, tiene usted 250 de colesterol, 160 de LDL. Ay, ahora sí que me voy a poner a dieta y voy a ponerme a correr. Pero si es que da igual. Si es que esto viene desde hace miles de años. Esto lo hemos heredado. Esto es una parte importantísima, probablemente de cerca del 60-70% de tus cifras de LDL colesterol. No te viene de las patatas fritas, te viene de la genética, te viene de la herencia. Y esto ocurre en Egipto, que casualmente está en Mediterráneo, y hay dieta mediterránea, y había olivos, y había lentejas, y había cerveza, y había lo que se considera dieta mediterránea. Por tanto, no todo es es adquirido con el estilo de vida, sino que parte importante viene de la herencia. Y eso es muy importante a la hora de plantearse una terapéutica. Porque en este Global Burden of Disease, lo que hace Bill Gates y su mujer, Melissa y él, lo que hacen es meter dinero para saber de qué nos morimos a nivel global. No solamente en tu país o en tu continente, sino de qué se muere todo el mundo de forma general, ¿vale? Y la primera razón son los riesgos determinados por la dieta o por la alimentación, ¿vale? Lo azulito son enfermedades cardiovasculares. Es decir, primera causa, ya sabíamos que son las enfermedades cardiovasculares a nivel general, ya no solo a nivel occidental por el exceso, sino que ya en países en desarrollo también la primera causa es el exceso de alimentación, la malnutrición, no por defecto, sino por exceso. Y eso genera que sea la primera razón de muerte por cualquier causa, especialmente por la cardiovascular. La siguiente, consumo de tabaco. La siguiente, hipertensión sistólica. Eso es otro de los mitos que además se hereda, yo no sé si desde la escuela, pero eso de que la tensión diastólica a la mínima es la peligrosa. ¿No habéis escuchado eso? Yo siempre lo digo aquí. ¿Quién lo ha dicho? Que salga aquí y lo diga, por favor. No es verdad, yo llevo viendo hipertensos una pila de años y es cierto que, fijaros, si, como vosotros veis gente más joven, los jóvenes hasta 50, 55, que son muy jóvenes, por cierto, sí es cierto que la diastólica se eleva en el seno de mala dieta, con exceso de sodio, de estrés, que os voy a contar, y de sobrepeso. Y esas tres cosas se tratan sin fármacos, ¿vale? O sea, tanto el sodio, quitarle el sodio de la dieta, como el sobrepeso, al ejercicio y nutrición, y el estrés, pues actúa sobre la psicoterapia. No se deben poner IECAs o ARA2 o diuréticos. Si no hay más remedio, se pondrá diuréticos porque el paciente ya no sea capaz de comer sin sal, y le pondrás un diurético para que elimine la sal, sola y exclusivamente para eso. Ojo, porque los diuréticos, ya que hablamos de antihipertensión, son fármacos muy buenos, antihipertensivos, pero sí que son aquellos que tienen que ser modificados en función de la dieta del paciente. Seguro que muchas veces tenéis un paciente con enalapril o con el IECA o el ARA2 que sea, ¿vale? Y tenéis dudas porque no está bien controlado, tiene 150-100 de tensión. Y decís, bueno, ¿qué le pongo de segundas? O le subo el fármaco inicial hasta la dosis más alta, o le asocio una tiacida o un calcio antagonista. Eso muchas veces existe, ¿no? Imaginaros el paciente que sea, que ya está con el IECA a dosis alta, a dosis plena, y tenéis que ponerle un segundo fármaco. Y dices, ¿qué le pongo? ¿Amlodipino? ¿O lercanidipino, manidipino, el que sea? ¿O le pongo una tiacida, que sea clortalidona, indapamida, hidroclorotiacida o cuál? Esa duda os la tiene que despejar la analítica. Y la analítica con el sodio en la orina, no el sodio en sangre. El sodio en sangre se compensa de 1000 formas, pero el sodio en la orina no. Y si el paciente come sodio, tienes que poner diurético. Si no, va a seguir con 150-100 muchos años. Y eso va a ser lo que le genera un problema importante. Por tanto, esas son pistas que vais a tener de la dieta, ¿vale? La dieta, y eso se puede pedir en cualquier centro. O sea, estamos pidiendo un sodio en la orina. Eso no es nada complicado ni caro. ¿Vale? Fijaros como lo siguiente ya es la polución del aire. Enfermedad cardiovascular, lo que más produce la polución del aire. Esto en nefrología tenemos como números así muy grandes, ¿no? Todos nacemos con 1 millón de nefronas, salvo
los que hemos nacido y nos hemos desarrollado en ciudades, que son 900.000. Se compensan con el 1.100.000 que tienen las personas que habéis o que han nacido en un medio rural, ¿vale? O sea, si os habéis criado, no solamente el nacimiento, sino criado en un medio no, vamos a decir, de grandes urbes, eso está demostrado por biopsias que tienen unas 100.000 nefronas más a nivel renal, y eso es una seguridad. Compensados nos da esa cifra. Por tanto, vivir en un ambiente contaminado genera mayor riesgo cardiovascular, como dicen estos datos. El abuso del alcohol, bueno, ya otra serie de razones, la hipercolesterolemia. Fijaros, la hipercolesterolemia, todo es causa cardiovascular de muerte, y si esto lo llevamos aquí arriba, pues será la tercera o cuarta causa. Si sumamos la hipertensión, el tabaco y la hipercolesterolemia, pues tenemos lo que tenemos. Una epidemia de enfermedad cardiovascular, una epidemia de ictus, sobre todo en mujeres por encima o posmenopáusicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no todo es hospital, no todo es paciente que hay que ponerle una pila de fármacos y ala, receta y fuera, sino que nos tenemos que ir, ¿vale? De aquí atrás, de aquí, que es donde llegan al hospital. Aquí, esto es un porcentaje muy bajo de pacientes con ictus, con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo, sino que tenemos que ir a los factores de riesgo, pero yo soy un fiel defensor de irnos más atrás todavía. Por eso el plan Prevente que hacemos desde el Ministerio es irnos a los jóvenes, a los institutos y a los trabajos, donde personas de 20 años, yo he tenido un paciente la semana antepasada con 17 años con diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, diabetes relacionada con el sobrepeso, la obesidad y la mala dieta, ¿no? Que ya no te sorprende. Claro, sales un poco de tu ámbito y te vas a Colombia, que está hace poco, México, y allí es, vamos, y dice, ¿de qué se sorprende usted? Que tenga un diabético tipo 2 con 20 años. Dice, aquí es muy, muy frecuente. Claro, la obesidad que hay en México, en Colombia, es mucha más que la que tenemos aquí, pero aquí ya estamos empezando a ver esto. Por tanto, por supuesto que hay que analizar a pacientes con antecedentes familiares o con factores de riesgo, cuanto más pronto mejor. Y fijaros como los determinantes sociales son conductores de mal riesgo o empeoramiento del riesgo cardiovascular, ¿vale? El nivel de ingresos, la educación, dónde vives, la urbanización, etcétera. Todo esto influye, el trabajo, evidentemente, influye en la posibilidad de enfermar, y enfermar de una forma relativamente rápida. Aquí me gusta siempre hablar del riñón, porque el riñón es una pista que tenéis en la analítica de todos y cada uno de vuestros pacientes. En infinidad de ocasiones vais a tener a alguien con cifras de presión arterial, imaginaros, estos 150-100 que decía antes, ¿vale? Pero le decís, bueno, estate 2 semanas en casa tomando la tensión cada 2 días, o mañana y tarde, lo que sea, y imagínate que te viene con las tensiones bien controladas, de 120-70. Pero te viene de la urgencia porque ha tenido una crisis hipertensiva en el seno de, yo qué sé, ha tenido un esguince y ha ido al trauma de turno, pero bueno, aquí no hay ninguno, y le ha puesto un montón de antiinflamatorios durante una semana. Y ¡plá!, la tensión para arriba. Y dice, entonces, ha tenido 170 de tensión, 150 y 120. ¿Con cuál me quedo de las 3? ¿Cuál es la real? Bueno, si tengo un holter, un mapa, le pongo el holter al mapa, lo cual no deja de ser 24 horas de ese paciente en un contexto concreto. Vale, pero ahora tengo 4 cifras para decidir con cuál me quedo de todas. ¿Le pongo tratamiento o no? ¿Le quito? ¿Le pongo? Pues fijaros en el riñón. Si la creatinina de ese paciente y el filtrado glomerular y la albuminuria, es decir, la excreción urinaria de albúmina, es correcta, es normal, está estable a lo largo de los últimos meses, ese paciente os podéis fiar que tiene la presión arterial bien controlada. Y al revés, si veis que está empeorando la función renal, que tiene un exceso de excreción de albúmina o que la creatinina se está alterando, por mucho que tenga 120-70 en la consulta, poner un mapa, porque probablemente estéis ante una hipertensión enmascarada y ese paciente requiera tratamiento y requiera estabilizar su daño vascular. Y el daño vascular, de la forma más sencilla y más barata, más reproducible que hay de medirla, es una analítica y la función renal, que vale menos de €1 por paciente. Mucho más barato que hacer un escáner coronario o que hacer una angioresonancia para ver no sé qué vasos, ¿eh? Que al final muchas veces acabamos haciendo esas pruebas tan caras cuando lo más sencillo es medirle la función renal mediante una analítica básica. Vale. Por tanto, esto es una relación de ida y vuelta porque hemos visto que epidemiológicamente, bueno, fijaros que la presión arterial va elevándose con la edad, igual que la función renal va disminuyéndose con la edad.
¿vale? A partir de los 60 años vamos a perder 1 mililitro por minuto de filtrado renal de forma fisiológica. Un envejecimiento sano, que llaman ahora envejecimiento saludable o no sé qué, ¿vale? Es decir, que hasta los 60 deberíamos llegar con 85-90 de filtrado y a partir de ahí que perdamos 1 mililitro por año no pasa nada, es lo que corresponde. El problema es que si tenemos factores de riesgo y no intervenimos, esto en vez de bajar el riesgo se va a quedar igual o más alto. ¿Vale? Y esto es importante porque, insisto, esto es detectable, no es los factores de riesgo no modificables, no es la edad, no es la herencia, no es el sexo o género, como se diga, sino que ahora es lo que se puede modificar, la presión, la glucemia, el colesterol, la obesidad, el tabaco, la función renal que se puede modular, si ha tenido enfermedades coronarias también se puede cambiar, se puede modular. Bueno, pues eso es la idea. Porque fijaros, este estudio de José Ramón Vanegas desde la Autónoma, ya de hace pues 4 años, lo que dijo era, bueno, al final tú cuando preguntas, tanto si os preguntan en vuestros centros como si preguntamos en centros de salud, no, o sea, laboral, primaria, hospitalaria, todo el mundo te dice que el porcentaje de sus pacientes hipertensos controlados es altísimo. O la pregunta al revés, ¿qué porcentaje de sus hipertensos no está controlado? Y la mayoría de encuestas te dicen que menos de un 20%. O sea, tenemos la sensación, la idea, que nuestros hipertensos están controlados 4 de cada 5, y es errónea. Por ejemplo, este estudio que está metodológicamente hecho muy bien, un catedrático de epidemiología, medicina preventiva y demás, sobre 12.000 personas que fueron enfermeras a sus casas a evaluar alimentación, nutrición, medían la presión arterial de una forma absolutamente académica, correcta y demás, dicen que tan solo el porcentaje de hipertensos que se diagnosticaron y que estaban controlados era aproximadamente un 21% de esa prevalencia. O lo que lo mismo era, en vez de 4 de cada 5, 1 de cada 5. Cumplían criterios estrictos de control de la presión arterial. Es decir, que hay un problema. Hay un problema que la gente va a seguir envejeciendo con la presión arterial mal controlada. Incluso aquellos que saben que tienen la presión arterial y que se toman la medicación. ¿Vale? Por tanto, imaginaros la cantidad de pacientes que no saben que son hipertensos, evidentemente no pueden estar controlados si no sabes que tienes una patología, o aquellos que siendo hipertensos no están tratados, o siendo hipertensos y tratados no se toman la medicación. Todo ese grupo es un grupo de riesgo y la gran mayoría de ellos los tenemos delante y no nos damos cuenta, y ellos mismos tampoco, no somos conscientes de ello. Es decir, que es un problema a tener en cuenta y a mejorar. ¿Por qué? Porque quitar médicos y poner profesionales, porque yo creo que todos actuamos en el mismo carro. El porcentaje de casos que detectamos mal controlados y que no hacemos nada es la mayoría. Es decir, el 70% de los casos, al detectar pacientes no controlados, nuestra acción es no cambiar tratamiento. Sí es cierto que se le dice que mejore la dieta, que se tome la medicación, que vigile el ejercicio físico, que baje peso, pero en la mayoría del 70% de casos no se hace nada. Por tanto, es algo que tenemos que mejorar. Esos pacientes que están en 145-89 y decimos, bueno, si es que está casi bien. Si es que, a ver, ahora me voy a poner a contarle, a cambiar el tratamiento para que el tratamiento le falle, le hinche los tobillos o le dé tos, o, mira, si es que está casi bien, vamos a seguir. Oye, yo el primero, ¿eh? Eso es algo que tenemos que evitar. Hay que evitarlo al máximo, porque fijaros que la gran mayoría de pacientes en medicina de atención primaria están con tan solo un fármaco, y un fármaco en personas con una hipertensión de más de 10 años de evolución es poco, en general, ¿vale? Afortunadamente tenemos mucho arsenal terapéutico para poder tratar correctamente a la gran mayoría de pacientes. Fijaros, yo coordino también un grupo de hipertensión resistente que hacemos de inervación renal. ¿Sabéis esto que es? Cuando alguien tiene hiperactividad simpática, los fármacos le hacen muy poquita actuación, apenas le bajan la presión, ¿no? Y hay que hacer una actitud más invasiva, que es entrar por la femoral, llegar a las arterias renales y hacer una ablación por radiofrecuencia que se quema y le baja la presión, en casos ya muy extremos, vamos a decir. Pues la hipertensión refractaria o resistente que se trata correctamente y que se protocoliza, te digo que no llegan más de un 1% a ser esos que se salen y que hay que hacer este tratamiento tan invasivo. Por tanto, la gran mayoría de hipertensos, con los fármacos que tenemos ahora mismo, se pueden controlar, os lo garantizo. ¿Vale? ¿Qué soluciones propongo? Formar. Esto es importante. Tenemos
la poca, yo creo que, y yo el primero también, experiencia de escribir todavía. Claro, como se está haciendo todo ya tan informatizado y tantas redes y demás, todavía el papelajo funciona, y el ponerle al paciente su tratamiento es 2 puntos, eso funciona, y el paciente te aseguro que se viene con el papel a la siguiente consulta, y eso está muy bien. Formar e informar, comunicar, aportar soluciones y, sobre todo, individualizar. Eso está muy fácil de decir en una diapositiva, queda chulísimo, el decir que individualicemos, pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sé yo el paciente que me ha llegado si realmente requiere una combinación doble o triple o un solo fármaco, o no le tengo que pedir nada más que un electro una vez al año o una función renal? Pues eso lo vamos a intentar responder en estos minutos, ¿vale? Una forma sencilla, barata, visual, gráfica y que impacta en el paciente es esta, es decirle con colorines dónde está, ¿vale? No es lo mismo tener un paciente hipertenso en 150 de sistólica, pero que tiene un factor de riesgo más, como puede ser que un familiar suyo ha tenido un infarto a los 50 años y que su riesgo es moderado y, por tanto, le tienes que llevar a bajar la presión y, bajando la presión, ya su riesgo es bajo, que un paciente que vas a tener con unas presiones quizá mejores, pero que ya es diabético. Entonces, si es diabético, aunque sea un diabético recién diagnosticado, hipertenso de cifras que llaman normal alta, aunque esto pasado mañana en el Congreso Europeo de Barcelona va a haber un pequeño cambio, que ya veréis, ya su riesgo se acerca al elevado. Pero si este mismo paciente, por lo que sea, le detectas en el electrocardiograma unos voltajes patológicos a nivel de hipertrofia ventricular, ese paciente directamente, incluso con la presión perfectamente normal dentro de los parámetros actuales, ya es su riesgo muy alto. O lo que es lo mismo, tiene unas posibilidades de infartarse en los próximos 10 años entre 5 y 10 veces las que tiene un paciente que no tenga ni albuminuria o hipertrofia ventricular izquierda ni diabetes. Y eso impacta, porque a este paciente, imaginaros que tenemos un paciente por estos niveles de aquí, ¿vale? Si yo nada más que le bajo la presión y le pongo un antihipertensivo, el mejor que haya, y le doy en toda la diana y le bajo la presión hasta aquí, no estoy llevándole hacia los niveles, vamos a decir, de mayor tranquilidad, sino que simplemente le estoy bajando de riesgo elevado a riesgo elevado. No estoy haciendo nada sobre su pronóstico. Si le bajo mucho la presión y le bajo a niveles moderados elevados, estoy bajando algo, un 1 o 2% su riesgo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no solamente hay que fijarse en la presión, sino hay que fijarse en el resto de factores de riesgo para llevarlo hacia la izquierda y hacia arriba. Y eso se hace trabajando de forma integral, sobre todos y cada uno de los factores. Por eso el motivo de la charla queríamos llamarlo control de hipertensión y colesterol, que son los dos más prevalentes en el medio laboral. Y esto es importante porque, insisto, es sencillísimo de tratar, ¿vale? Y cuando uno tiene un determinado riesgo, tiene que tomar unas determinadas medidas para solucionarlo, que en ocasiones, pocas, pero algunas, simplemente será cambios en el estilo de vida, pero en la gran mayoría de casos, al menos esperando como mucho 3 meses, si el paciente en 3 meses no te baja peso, no está mejorando su excreción de sodio en la orina, no está haciendo ejercicio, sigue sedentario y sigue, si es comercial, saliendo y comiendo fuera lo que le da la gana, ese paciente hay que tratarlo. Si no, es carne de cañón para una crisis hipertensiva o una emergencia, ¿vale? Y los factores de riesgo están publicados y son sencillísimos de entender, y la mayoría de ellos se pueden detectar desde el medio laboral. Es decir, los que decía antes, los prevenibles o modificables y los no modificables, pero la gran mayoría de ellos se pueden modificar, cambiar y mejorar. Vale, entonces, otra de las razones por las cuales es bueno dar un papel al paciente es, aparte de darle su colorín, en qué riesgo está, es decirle cuál es el objetivo de presión que tenemos con él, ¿vale? Y esto también es importante, igual que vais a tener muchísimos pacientes que les sobran 10, 15 kilos de peso y tú le dices, mire, me conformo con que venga el próximo día con 3 o 4 kilos menos, y te dicen, ¿qué va? Me venir con 10 o 12 y luego te vienen con 2 más, eso es lo habitual, ¿no? Pues esto apuntado, cuando tú lo apuntas en la historia, el paciente cambia totalmente, porque dice, ostras, se ha quedado ahí apuntado, o sea que esto, el próximo día que venga lo va a ver. No es lo mismo lo oral, sino lo escrito. Y el peor de los papeles es mejor que la mejor de las memorias. No se os olvide eso. Por tanto, apuntado, ¿y cuál es el objetivo?
Y el objetivo es sencillo. Ahora hablaremos un poco de lo que han dicho los americanos hace unos meses, ¿no? Pero en Europa lo que tenemos es esto. Estas son las guías de hipertensión últimas que, insisto, pasado mañana se van a publicar unas nuevas, el sábado. Pero aquí tenemos menos de 140 y menos de 90. Más fácil, imposible. Ahora bien, es importantísimo la correcta medida de la presión arterial, ¿vale? Esto lo hemos hablado en otras veces que yo estaba aquí, pero es que para mí es la clave. Fijaros, dentro de un minuto hablaré del estudio SPRINT, que os sonará a algunos y algunas, que es un estudio que ha cambiado un poco la forma de ver cuáles son los objetivos de la tensión. La tensión hasta hace unos años era 140-90, 14-9, ¿vale? Pero ¿qué pasa con ese paciente que te viene con 16-9,5 de primeras, de segundas tiene 14,5, 8,5 y de terceras 13,8? ¿Vale? Eso se llama reacción de alerta. Y todos los seres humanos tenemos esa reacción de alerta. A mí no me gusta que me aprieten el brazo. No sé a vosotros, pero a mí no me hace ninguna gracia. ¿Y eso qué hace? Que yo me pongo en alerta. Inconscientemente, aunque lleve años trabajando en un hospital, aunque me conozca la enfermera, el aparato, me da igual. Hay personas que tienen 1 milímetro de mercurio de reacción de alerta y hay personas que tienen 70 milímetros de mercurio de reacción de alerta. Y no estoy exagerando, ¿eh? Hay personas que están en la consulta que empiezan 190 y acaban en 120, al cabo de 4, 5 o 6 minutos. ¿Vale? De hecho, esa cronoterapia que hacemos muchas veces en las consultas es déjalo que se aburra, ahí relájalo, ve tomando la presión de vez en cuando y ya verás cómo va bajando. Sin necesidad de pincharle un seguril, ni de dar un capotén, ni historias, nada. Eso lo hablaremos otro día, las crisis hipertensivas, pero hasta ahora todos y cada uno de los pacientes, incluso los que tienen más riesgo, los que han tenido ictus, los que han tenido infartos y demás, 140-90. ¿Vale? La diastólica en diabéticos sí es cierto que se puede bajar a menos de 85. En diabéticos podemos bajar a 14,8,5 de forma generalizada y estamos cumpliendo objetivos. Y también es cierto, aunque veáis menos los que os dedicáis a medio laboral, que los pacientes por encima de 75 años, hasta 150 de sistólica es normal, ¿vale? Los que tengáis padres mayores o lo que sea, si lo tenéis en 148 de sistólica y tiene 80 años, no lo toquéis, está perfecto. Esto ha súper demostrado que por la rigidez arterial y el envejecimiento fisiológico, esa cifra es totalmente normal. Bueno, y este estudio que os comentaba, el estudio SPRINT, ¿vale? Ha cambiado un poquito el paradigma de las cifras de presión. ¿Por qué? Uno revisaba evidencias, revisaba estudios y decía, bueno, si os acordáis, decía, bueno, el paciente que tenga mucho riesgo, cuanto más baja, mejor, ¿no? Esta famosa frase de the lowest, the better. Cuanto más bajo, mejor. Porque se pensaba que no había curva en J, ¿no? Es decir, no se producía un riesgo, según voy bajando, hasta que llega un momento en que si bajo más, el riesgo empieza a subir. ¿Vale? Eso es algo parecido a lo que se decía con el alcohol. Dice, una copita o 2 copitas es bueno, pero a partir de la tercera se dispara y la décima ya es, ni te cuento, ni te acuerdas, ¿no?, de la curva en J. Entonces, esto en presión arterial también existe y se ha observado. Sin embargo, este estudio, realizado en pacientes de Estados Unidos, por tanto, eso es un dato que hay que tener en cuenta. Yo no sé si un señor de Minnesota se parece a uno de Aranjuez, pero ahí está, y luego hay que trasladar las evidencias a nuestro medio. Los señores de allí, de Estados Unidos, hicieron 2 grupos, bueno, casi 9.000 pacientes, ¿vale? A 4.000 y pico los llevaron a la medida estándar. Fijaros que su media de presión arterial el objetivo se mantuvo en 136, ¿vale? Llegaron a 136, que según las guías estaba perfecto. Oye, genial. Pero a otro grupo de 4.000 y pico los bajaron hasta 121 de sistólica, ¿vale? Entonces se observó, y de hecho se tuvo que parar el estudio de forma precoz, porque éticamente no era aceptable que el grupo de 121 se moría un 25% menos. Es decir, pacientes con control estricto de la tensión, homogéneamente seleccionados, sin diabéticos, sin pacientes con enfermedad renal grave y sin ictus, ¿vale? Esos 3 grupos los tenemos que quitar, diabéticos, ictus, enfermedad renal crónica grave. A los demás, que son la gran mayoría de los que tratamos, les puedes llevar con toda la calma del mundo a 120 de sistólica. Es decir, puedes ser más estricto con ellos. Esto es un poco lo que me refería antes de lo difícil que es individualizar cada caso. Porque muchas veces tú vas a ver pacientes que le tienes fenomenal, asintomático, 130 de sistólica, sus análisis perfectamente estables, y dices, porque hay un estudio, yo voy a ponerle más medicación. Mi respuesta es, no lo hagas. Contrólale y ya está. El riñón está bien, los electros están perfectamente, el paciente está asintomático, no hay ningún riesgo más allá.
Sin embargo, en otros, que son más variables, que de repente te vienen con una creatinina más alta, que de repente ves que sí que tienen sintomatología que no te gusta, pues eso, disnea, algún dolor torácico pseudotípico, pseudoatípico y demás, que de repente sí que viene de la urgencia por una crisis hipertensiva, esos son los que yo bajaría la presión un poquito más, sería más estricto. Y esto es lo que ha hecho cambiar las guías y las reflexiones posteriores. Por tanto, ¿esto a quién aplica? Si alguno tenéis pacientes que sean de Norteamérica, les aplica, porque a mayores de 50 años que tengan de 130 a 180 con 0 o 1 antihipertensivo, de 130 a 170 con más de 2, 130 a 160 más de 3 y 130 a 150 más de 4 antihipertensivos. A esos, o bien aquellos que en cualquier circunstancia, independientemente de la edad y de la presión, tengan o una enfermedad clínica que no sea un ictus, o un filtrado por encima de 20, o un Framingham por encima de 15, el que utilicéis Framingham, o más de 75 años. En esos casos sí está recomendado, por lo menos por este estudio y por estas guías, el bajar la presión más allá de 130. Y esto, aunque es la única diapositiva que se ha jorobado, lo vamos a ver mejor en esta, fijaros. Esto es lo que han dicho los americanos, por tanto, han dicho que la presión óptima para todo el mundo es menos de 120-80, menos de 12,8. ¿Esto qué ha conllevado de forma inmediata? Primero, ya sabéis, como allí la medicina, los sistemas de salud son diferentes a los españoles, allí primero una batería, una aluvión de llamadas de personas que cumplían estos criterios y le decían a sus médicos, oiga, tengo que tomarme más pastillas, a mí no me importa, yo me las tomo las que haga falta, yo no me quiero morir. Porque claro, los datos son de mortalidad, un 25% menos del endpoint primario. Por tanto, lo que han hecho es que de un 30% de prevalencia de hipertensión han pasado a más de un 50%. O lo que es lo mismo, yo qué sé, como 30 o 40 millones de personas de golpe que se han hecho hipertensas. Y eso a nivel costes, a nivel, pues eso, farmacia y demás, es un problema, ¿no? Sobre todo porque no se puede generalizar para todo el mundo, ¿vale? ¿Ellos qué dicen, los americanos? Pues que a partir de 140 ya eres hipertenso. Y si eres hipertenso, tienes que tomar fármacos. Eso parece que está claro, es evidente. Pero ¿cuándo eres hipertenso? A partir de esta cifra y lo que llaman ellos, perdona, lo he dicho mal, a partir de 130 ya eres hipertenso. Y a partir de 130 ya eres hipertenso, ¿vale? Y en general, en función de tu riesgo cardiovascular, vas a tener que tomar fármacos inmediatamente, con el objetivo de bajarte la presión lo más cercana a 120-80. ¿Vale? 140-90, por supuesto. Esos pacientes ya se llaman estadio 2. ¿Vale? O sea, el estadio 1 es 130-80 hasta 140-90 y por encima de 140-90 ya es un estadio 2. Por tanto, ya es como un hipertenso que tienes que tomar combinaciones de fármacos. Tremendo. ¿Vale? Esto está muy en debate. Y de hecho, yo os digo que las guías lo van a decir qué hacer en Europa. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Europa? El que tenga grado 2 o 3 de hipertensión, es decir, unas cifras de presión por encima de 16 de sistólica o de 10 de diastólica y recomendado con prontitud, es decir, empieza el tratamiento ya. Y esos pacientes, por favor, no empecéis con 5 miligramos de enalapril. Es que esto os lo digo porque en la consulta lo vemos mucho. Gente que nos viene derivada o bien de su médico laboral, o bien de atención primaria, porque ha tenido una crisis hipertensiva y nos viene con 5 miligramos de enalapril. Eso realmente no hace nada en pacientes con estas cifras de presión arterial. Otros, pues los que tengan un grado 1, es decir, cifras de 140 a 159 de sistólica, se recomienda cuando tienen un riesgo cardiovascular elevado, es decir, cuando son diabéticos, cuando tienen el riñón tocado o tienen alguna lesión de órgano diana. Y considerarlo cuando lo tienen bajo. Esto es ya cada uno lo que os guste la prevención en vuestros pacientes. Yo siempre digo lo mismo. Yo prefiero tener las arterias limpias y la forma mejor de tener las arterias limpias es tener todos los factores de riesgo estrictamente controlados. Y estrictamente controlados en la presión es, a día de hoy, sin evidencias más allá, menor de 140-90. Y la diastólica a 85, si puede ser. ¿Vale? Y esto lo sabemos por las guías que podemos utilizar o bien monoterapia o bien tratamiento combinado, combinación de fármacos. ¿Cuándo utilizar monoterapia? Pues cuando el riesgo cardiovascular es bajo, por las guías, cuando la presión lo tienes en estadio 1, en grado 1, como lo queráis decir, ahí podemos utilizar un agente único, pero eso sí, podéis empezar con dosis bajas, pero en un periodo de entre 1 y 3 meses hay que llegar a la dosis más alta de ese fármaco
para que el paciente cumpla objetivos. Si en 3 meses, 12 semanas no ha cumplido objetivos, es decir, no está por debajo de esos 140-85, el paciente tiene que pasar a una combinación de fármacos, ¿vale? Esto es lo de agente único a combinación. Y la combinación sería o con diurético o con calcio antagonista. Yo creo que en la gran mayoría de pacientes el IECA o el ARA2 es la elección de primeras. A la dosis más alta que el paciente tolere, que en este caso suele ser los ARA2, los que permiten subir dosis hasta la dosis más alta sin que el paciente tenga efectos secundarios. En este caso, angioedema, tos, luego carraspera, algunas infecciones del sistema otorrinolaringológico que producen los IECAs y demás. Y los ARA2, sin embargo, no tienen dosis tope. Fijaros que hay estudios publicados hasta con 160 miligramos de candesartán, por ejemplo, o con 640 miligramos de valsartán, y no se chocan los pacientes por tener esas dosis, ¿no? El ARA2 tiene un tope de dosis a partir del cual ya no tiene efectividad, no hace más. Por tanto, no merece la pena tampoco ponerle 160 cada 8 horas o cosas así, que también algunas veces por pura desesperación del médico ya se observan esos tratamientos, pero es que no hacen nada. Sinceramente, no merece la pena. Es preferible y más eficaz y más sinérgico combinar de forma precoz. Tú combinas un segundo fármaco o un tercer fármaco, incluso a dosis más bajas. Fijaros, muchas veces estos pacientes que nos vienen con 1 o 2 fármacos a dosis baja y con crisis hipertensivas, si tú le añades un tercer fármaco a una dosis baja, funciona perfectamente, porque sabéis que va a los 3 niveles conocidos de actuación de la hipertensión, que es el volumen, lo que os decía del sodio, y esos pacientes que te dicen, realmente retengo sodio, orino menos o orino poco, ¿no? Eso tiene un efecto terapéutico el orinar, yo no sé muy bien cuál es, pero cuando alguien orina mucho es como que se siente mejor. No entiendo muy bien el razonamiento, pero de hecho yo les digo, mire, tengo pacientes con 10 de filtrado a punto de entrar en diálisis que orinan 5 litros. Y me acuerdo cuando venían con la orina 24 horas en el autobús, yo estaba en el 12 de octubre, toda la zona de Villaverde y tal, y en los autobuses la que se liaba, claro, con todos los abuelos con sus 5 litros de pis, uno se resbalaba, se le caía uno, bueno. Eso me lo dijo un conductor de la MT que era paciente también, dice, no le pidan ustedes la orina 24 horas a todos los abuelos. Claro, ahora ya no hace falta, ya sabéis que con una muestra, o sea, hay que cuantificar cuánto orinas en 24 horas, pero hay que llevar una sola muestra, no hay que llevar todo al pis, ¿vale? Entonces, igual que mear mucho no es bueno, mear poco en general tampoco, pero en principio lo que te sirve el diurético es para eliminar volumen. Y la gran mayoría de pacientes con hipertensiones resistentes son volumen dependientes, es decir, tú le quitas volumen, el paciente además baja peso, casualmente, porque es todo el líquido que le sobra, y la presión se mejora. ¿Vale? Cuidado con los estudios, ensayos clínicos que vienen determinando que el calcio antagonista es muy bueno o que el IECA es muy bueno y los diuréticos son muy malos. Mentira. Son muy malos dependiendo del paciente. Y si el paciente te dice, no, es que el diurético le va a subir la glucemia, le va a bajar el potasio, le va a subir el ácido úrico, vale, pues que coma sin sal. Tú le dices al paciente, coma sin sal. Y yo le quito el diurético. Es un fármaco que se puede quitar, realmente. Hay pocos casos, pero algunos de los pacientes comen sin sal. Pocos, pero los hay. Y eso se le puede quitar el diurético. Es, de hecho, uno de los acicates que se les pone para que el paciente mejore, ¿no? Y es cierto. Y la sal no viene muchas veces de lo blanquito, sino de los alimentos que... Fijaros, hoy he visto un paciente que os aseguro que es el mejor cumplidor que tengo. Un paciente perfecto, un chaval joven, 40 y tantos años, y que me ha llamado mucho la atención porque viene siempre milimoles o miliequivalentes de sodio, que sabéis que tiene valencia 1, son hasta 150 normal. O sea, normal me refiero a una dieta hiposódica, hasta 150 milimoles en 24 horas. Y este siempre venía a 120, 115, perfecto. Y hoy ha venido con la tensión descontrolada y un sodio en la orina de 345. Digo, ¿qué ha pasado? Y el tío no sabía qué decirme, estaba como avergonzado y tal. Dice, claro, ¿cuándo fue la analítica? El lunes, si sea 17 de mayo o algo así. Pues el 15 para San Isidro se había ido un mexicano y se había puesto de grana y oro en el mexicano. Entonces, claro, no es la sal que le había echado a su comida, sino la alimentación que había tomado, que tenía muchísimo sodio. Pues en las fajitas o frijoles o lo que leche se había comido, el tío le había dado una sobrecarga de sodio que su riñón no era capaz, a pesar de ser joven, de desembarazarse de él, y le había pegado una subida de tensión y estaba justificada. Y eso sube la diastólica, que decíamos antes. ¿Vale? Los que tengáis con 90 y tantos de diastólica y que vengan preocupados y que han leído la leyenda esa de que la diastólica es la mala y demás,
Eso hace que el PSOE de la orina tenga que ser vuestro primer candidato. Y no le pongáis atenolol, que esto también es muy típico, ¿no? El joven estresado, atenolol. Pues no, es mejor ponerle, si es verdad que come con sal, una tiacida a dosis bajas. Se va a desmear y le va a bajar la presión. ¿No lo veréis? Bueno, con esto se puede jugar mucho con este esquema porque podemos estar viendo casos y casos y casos, pero al final es llevarlo aquí. Y os recomiendo que no tarde más de 3 meses entre un estadio y otro, o entre un estadio y otro, o ir cambiando de tomar decisiones. Tomar decisiones como mucho en esos 3 meses que os digo. Vale, y hablando de lípidos, hablamos de hipertensión, yo creo que ya está suficientemente hablado, luego en el turno de preguntas ya sabéis que todo lo que queráis. Y hablamos de lípidos. Lípidos también ha cambiado, por eso hablamos de actualización, ¿no? Ha cambiado bastante en función de algunos estudios que hemos tenido recientes. Y hay mucha terapéutica. Hace unos años no teníamos más que simvastatina, lovastatina, prava y fluva, y atorva. Sin embargo, tenemos más estatinas, más potentes, más seguras, tenemos combinaciones con ezetimiba y tenemos inhibidores de PCSK9 y lo que esté por venir. Incluso vacunas, ya se habla, ¿no? de fármacos o anticuerpos para evitar que tu colesterol se desarrolle, te dañe y demás, ¿no? Y eso llegará. Pero a día de hoy lo que tenemos es esto. Y la pregunta es, en presión arterial sí que hay curva en J demostrada. En glucemia también. De hecho, los estudios en diabetes lo que han demostrado es que si el paciente te pasas con los antidiabéticos, se muere más. El estudio ACOR, el Advance, el veteranos de Estados Unidos han dicho que ojo con las hipoglucemias, sobre todo las que son asintomáticas, porque matan al paciente, y eso está súper demostrado. Y en lípidos pasa, es decir, si un paciente le bajas los lípidos, el colesterol para abajo, llega un momento en que ese riesgo, en vez de beneficioso, empieza a aumentar, pues la respuesta es que a día de hoy no. No existe, de hecho la línea es, pues eso, lineal, y no hay un punto ni siquiera por debajo de 50 dL, donde el riesgo deje de caer, deje de reducirse. Y eso es importante, porque ¿qué es lo que estamos llevando? Cada vez más allá. Fijaros, hoy he tenido un paciente con 8 de LDL. Tiene estatina, ezetimiba y inhibidor de PCSK9. Tiene toda la terapia, claro, infartado. El típico paciente con aterosclerosis generalizada, hipercolesterolemia familiar, no homocigótica, heterocigótica, y que pues tiene 50 y tantos años, se le cerraba la mesentérica, se le cerraba un bypass que tiene aquí, se le cerraba la coronaria, pues a por todas, vamos a bajar el LDL hasta que no haya. Y llevamos por 8, y de momento el paciente lleva un par de años muy bien, no ha vuelto a ingresar, y va estupendamente, es decir, que no hay límite por abajo para el colesterol. Y te digo lo mismo, hay gente que tiene el coche que da gusto verlo, puedes comer encima, y luego las arterias las tiene hechas una birria. Pues leche, mejor. Si quieres disfrutar de tu coche, pues tendrás que vivir muchos años. Y para eso es cierto que la medicación hipolipemiante, fijaros, el Júpiter, rosuvastatina, ha llegado hasta 55. E insisto que hay algunos datos más allá. Esto es prevención primaria, antes del evento. Pero en prevención secundaria también. ¿Vale? Todos estos estudios han demostrado que incluso en pacientes con ictus, revascularización coronaria o enfermedad cardíaca, cuanto más bajo mejor. Aquí sí que no hay límite por abajo. Por eso no se entiende, como muchas veces todavía, hay pacientes con 160 de LDL que se les está poniendo yogures del doctor del Bosque. Que está muy bien, oye, que está bien ponerle monacolinas y arroz, levadura de arroz, me parece estupendo. Pero si el paciente baja a unos niveles de tranquilidad, mejor. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Vale? Porque los eventos cardiovasculares mayores se reducen, se disminuyen a niveles de colesterol cada vez menores. ¿Vale? O sea que no existe, insisto, un límite por abajo para evitar el beneficio. Y ahora nos iremos a ver qué límite le ponemos a cada uno. Individualizamos antes, ¿os acordáis, no? Cada paciente es un mundo, cada paciente requiere un tratamiento y un objetivo. Con la presión, ya os he dicho mi opinión. Y con el LDL, pues dependerá. Habrá pacientes que tengan las arterias así de limpias, como autopistas, y 115 es suficiente. Aún así, este paciente igual tiene ya una placa. Y eso, en la unidad nuestra, por ejemplo, tenemos
una enfermera que se dedica a la dieta, a la alimentación, se llama educación sanitaria, les dice perfectamente cómo tienen que comer los pacientes y demás, y justo al lado tenemos otra que hace pues, el grosor íntima media, la velocidad de onda de pulso, lo que se llama un estudio vascular no invasivo, ¿no? Y en casos de pacientes que están con 115 de LDL, todavía se empiezan a ver ya placas, y jóvenes, ¿eh? Porque claro, no todo es colesterol o tensión, también hay tabaco, también hay obesidad, también hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no siempre se ha cuidado tanto como se está cuidando ahora. Y os aseguro que este tipo de tratamientos también son capaces de reducir placa. A lo largo, pero sí que se puede conseguir. Cuando hay más tráfico, es decir, cuando hay más placa, cuando hay más suciedad en la cañería, el objetivo tiene que ser de 100. Esto, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes de un riesgo cardiovascular elevado. Y los muy elevados, los que ya han tenido un ictus o una enfermedad coronaria o son diabéticos con albuminuria, o sea, los que son de muy elevado riesgo, estos hay que bajarlo por debajo de 70. Y lo que se está viendo es que cuanto más abajo, incluso 50 de LDL o menos, tienen menos problemas cardiovasculares. Porque, y esto se puede debatir también, ¿eh? El colesterol, donde debe de estar, y muchas veces se pregunta, oye, ¿y si lo bajas tantísimo, no será malo? Eso, no tener el colesterol tan bajo, no es necesario para las membranas celulares, para la meninge cerebral y demás. Y es cierto, el colesterol tiene que estar dentro de las células, no fuera. O sea, en el plasma no hace nada el colesterol, no hace nada bueno, quiero decir. Donde tiene que estar es intracelular, en las membranas, efectivamente, pero ahí sigue. El problema es que tener colesterol LDL en plasma no hace nada bueno, ¿vale? Eso es lo que al menos a día de hoy parece que se dice. Bueno, y terminaré antes de pasar las preguntas al caso que os he comentado o que he intentado que sea lo más cercano a lo que se puede ver en medio laboral para un poco debatir, ¿vale? Un varón de 50 años diagnosticado de diabetes hace 5, ¿vale? Que acude a la consulta para control analítico. Tiene estos antecedentes personales. Es fumador de 20 cigarrillos al día desde hace 15 años. Probablemente sea más, pero todos los pacientes mienten con el tabaco. Hipertensión de 13 años de evolución en tratamiento con 20 miligramos al día de enalapril. Hiperuricemia en tratamiento con alopurinol 300, ¿vale? Este es el típico paciente que es comercial, que sale todos los días a comer por ahí y que ¿cómo voy a decir que no? Claro, si me traen el pacharán y me traen el cochinillo como para pedirme una ensalada. Y dislipemia en tratamiento dietético, que eso aparece mucho y no sé muy bien lo fiable que es esto del tratamiento dietético, si la gente sabe realmente lo que es una dieta pobre en grasas. En general hay mucha duda, ¿no? Pero bueno, creo que ha dicho Goyo que tenéis algo de nutrición en breve. No hay antecedentes familiares patológicos importantes. Vale, el paciente tiene 90 kilos para unos 70, es decir, un IMC de 31 y un perímetro de cintura de 109, es decir, obesidad doble, abdominal y global. La presión arterial, la media de 2 tomas, eliminando la primera, ¿vale? El protocolo dice que tenéis que tomar la presión 3 veces consecutivas, con el paciente sentado durante 5 minutos, que no haya fumado, ni se esté haciendo pis, ni tenga el móvil encima. 5 minutos sentado y le medís 3 veces la presión arterial, ¿vale? La primera la elimináis directamente y entre la segunda y la tercera ya es una media. Eso es perita, eso es la presión arterial óptima, ¿vale? En este caso tenía en el brazo derecho, que era el dominante, el que tenía las tensiones más altas, de 160/92. Y un fondo de ojo y la exploración física normal. El úrico lo tenía 7,9. Parece que se tomaba la medicación al menos algunos días del mes. Y la glicemia y la glicada, que es lo más importante, 7,5%. ¿Vale? Colesterol, perfil lipídico, 231, HDL de 37, triglicéridos de 283, LDL de 138, colesterol no HDL, es decir, el HDL ya sabéis que es el que se encarga de que esa grasa sobrante llevarla al hígado para mandarla a las heces, es decir, es algo bueno, cuanto más HDL tengas mejor. Pues el no HDL es un disparate, 194, ¿vale? Y con un LDL no excesivamente alto en analíticas previas, pero evidentemente para el riesgo que tiene el paciente, sí. Vale, las transas normales, no tenía proteinuria, pero tenía albuminuria, 289 y un filtrado estimado de 53. Bueno, en esta situación que vais a tener muchos más pacientes de lo que creéis, porque esto parece que es un caso puesto para una charla y no es así, es decir, son casos súper cercanos a la realidad. Vuestra impresión de este paciente, ¿cuál será? Que no cumple nada.
O sea, que no se toma ni el allopurinol, ni el enalapril. Vale, o sea, un paciente descompensado. ¿Cuál diríais que es su riesgo cardiovascular? ¿Moderado, alto o muy alto? Muy alto, todos, sí, seguro. ¿Vuestra tendencia con este paciente es que salga pues, con un montón de fármacos de la consulta? O, bueno, vamos a dar una oportunidad. La oportunidad es para que se llene de grasa, en realidad, la oportunidad, ¿eh? Pero bueno. Bueno, como se está grabando, si eso, pasamos el micro ahora, si hay alguna intervención se pasa el micro, vale. Bueno, pues, ¿cuál creéis que sería? Bueno, hemos dicho que tiene 50 años, ¿no? ¿Cuál sería la edad vascular? Ese tipo de cosas las ponen de moda la gente que sale en la tele, como ha salido Ronaldo hace poco, diciendo que él tiene 26 de edad biológica, creo que dijo algo así. Madre mía. No vamos a hablar de la mental, pero por lo menos la biológica la dejaremos en 26. ¿Cuánto creéis que... A ver, hay algunas fórmulas ahora, esto es muy complicado de analizar mediante fórmulas, ¿no? Pero hay alguna fórmula que sí que es, yo lo utilizo en consulta y es fiable. También porque al paciente le impacta. ¿Cuántos años biológicos creéis que por las fórmulas le salen a este paciente? ¿60? O sea, ¿10 más? ¿70? ¿65, 70? Vale, pues... Le salen 80 años, 11 meses y 15 días. ¿Vale? Everest Health está validada, está publicada y es útil. Funciona, fijaros, tiene 50 años, 4 meses y 23 días. Por la fecha de nacimiento. Fuma 20 cigarrillos al día. Esto le suma 3 años, 4 meses de vida vascular. Lógicamente, suma en su contra, en este caso, es decir, le resta. La presión de 160/92 que tenía en un paciente tratado le suma 11 años de riesgo. Tener un BMI de 31 le suma 3 años. Tener una glicada de 7,5, 4 años. Y tener un colesterol de 2,31 con 37 HDL le suma 7 años. Y sumados son 80, es decir, 30 años más. Esto impacta, os aseguro. En un paciente que ha venido tranquilo a ver una analítica, un día normal, que bueno, a ver, me vas a escaquear un poco tranquilamente. No me gusta mucho ir al médico, pero bueno, hoy me voy a escaquear así, me pido 2 horitas de curro, voy a ver qué me dice de colegueo, ¿no? Y sale de allí con 30 años más. O sea que, fijaros, y asintomático, totalmente, no le duele nada, no le duele ni la cabeza a este paciente. Y sale con este vapuleo de allí. Fijaros, de todas formas, lo importante que es, ¿no? Porque los diagnósticos, en la gran mayoría de casos, un paciente que ha venido a consulta tan tranquilo, sí, nada, fuma un paquete, lo voy a dejar dentro de poco y tal. La tensión, sí, pues el enalapril, sí, me lo tomo de vez en cuando. Bueno, cuando me acuerdo de ir a la farmacia y tengo la receta, bueno, lo de siempre, ¿no? Y al final te das cuenta que tiene daño renal, que tiene enfermedad renal crónica, estadio 2, A2, o sea, tiene el riñón ya tocado, pero insisto, esto no duele. El riñón, cuando dicen que creen que tiene algo de riñón, que es porque le duele el riñón, que eso lo lleva al urólogo. Ah, pues entonces lo de los riñones, no sé qué leche es lo que usted lleva. Bueno, pues los riñones no duelen, salvo que tengas una piedra, efectivamente, y eso lo lleva al urólogo. O sea, que eso no es nuestro. Para nada. Bueno, total, que tiene esta pila de cosas que afortunadamente, si os dais cuenta, afortunadamente todas son modificables, todas. No hay nada de lo que tiene este paciente que no sea controlable. Eso es la parte buena. Primero le vas a decir que tiene 80 años y que se te va a quedar en shock. Se le va a caer el pitillo de la mano. Y luego, lo siguiente que le vas a decir, vale, eso es la parte mala, pero la parte buena es que todo se puede modificar. Y también le vas a decir, depende más de usted que de mí. Y es cierto, ¿eh? Depende mucho más del otro lado de la mesa, el que no tiene bata, que de la otra parte. Porque todo esto, por mucho fármaco que tú pongas, si el paciente no se lo toma, o no hace la dieta, o no deja de fumar, pero fijaros, también impacta, imaginaos, ¿vale? Que deja de fumar, que la presión la controla, que, bueno, lo del peso lo vamos a dejar. Imagínate que como va a dejar de fumar, te va a decir que va a ganar peso.
Venga, se lo compro. Vamos a tardar unos meses más en bajar de peso, ¿vale? Lo del peso lo vamos a dejar, pero le vamos a bajar la glicada y le vamos a mejorar el colesterol, ¿vale? Pues nos vamos a pasar en un plis a 21 años. Va a ganar 21 años saliendo de nuestra consulta. Se va a quedar en 59. ¿Vale? O sea, solamente 9 años más. ¿Cómo? Bueno, pues si el tabaco ya no le suma, o sea, no le resta vida, la 12-7, 120-70 de tensión, que en este paciente te va a responder perfectamente al tratamiento en cuanto huela un fármaco como Dios manda, una combinación de fármacos como Dios manda, se te va a poner bien de tensión y solamente va a tener, fijaros, de 11 años de edad vascular en deterioro a 1 y pico, simplemente controlando la presión. Fijaros qué importante que es que el paciente tenga su presión bien controlada. Bajando a 170 de colesterol total, 45 de HDL, le evita de 7 años que tenía a 2, es decir, 5 años de mejoría. La glicada de 7,5 a 6,5 pasamos de 4 a 2 y el peso sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea que sí que podemos negociar. Mira, lo que no es negociable es lo de dejar de fumar y lo que no es negociable es que se tome un antihipertensivo, que se tome una estatina y que se tome un antidiabético. Es decir, si te das cuenta, 3 pastillas. Una pastilla para la tensión, una para el colesterol y otra para la glucemia. Bueno, la glucemia 2. ¿Vale? Pero en cuanto empiece a bajar peso, probablemente la de la glucemia se la pueda reducir. Incluso la de la presión también, pero bueno, eso se lo dirás en la siguiente visita cuando se le pase el susto que va a tener por saberlo. Pero fijaros, como en la misma consulta le puedes dar la buena y la mala. Y esto es cierto que esto funciona, ¿eh? ¿Por qué? Porque las tablas de score, que seguro que las conocéis y habéis trabajado con ellas, son un poco delicadas en la población que mayoritariamente tratáis, porque los que tratáis mayoritariamente son menores de 65 años, ¿no? Entonces, está muy bien cuando tienes 65 años porque se acerca bastante a la realidad del evento cardiovascular que vas a tener al cabo de 10 años. Pero cuando estás aquí, la edad tiene muchísimo peso. Y el problema es que muchos de los que vais a tener, esta mañana hablaba con una compañera vuestra que había tenido una muerte súbita en el centro laboral, imagínate lo que solía, ¿no? Además, fallecimiento del paciente y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos, según las guías también, a infravalorar el riesgo vascular de las personas jóvenes. Y el riesgo vascular de una persona, vale, fumadora, con un colesterol de 240 y una tensión de 180, sí es cierto que te está diciendo que tienes el mismo riesgo que un señor de 60 años, no fumador y con la tensión perfectamente controlada. O lo que es lo mismo, tiene usted 20 años más, ¿vale? Siendo 48 o 49 años, ¿vale? Fumador y con la tensión descontrolada, le dices, es como si tuviera usted 60 años, ¿vale? Que eso te puede impresionar también. Pero el problema es que si eres joven y eres fumador y tienes 180 de sistólica y el colesterol en 230, el riesgo que te da es poquísimo, es 1, que es el mismo riesgo que pacientes que sabes de sobra que tienen muchísimo más. Es decir, te infravalora mucho más. ¿Qué pasa? Que en las guías han aparecido riesgos relativos, no riesgos absolutos de enfermedad cardiovascular y de infarto, sino riesgos relativos, donde la edad no aparece. Pero eso no deja de ser riesgo relativo a 10 años, ojo, ¿eh? Pero claro, aquí ya sí que te acercas mucho más a la realidad. Tener un colesterol de 240, con unas cifras de presión arterial de 160, en un fumador es de 6 y en un fumador es de 3. Vale, esto ya sí que me lo creo. Son 6 veces más posibilidades de infartarte que una persona que ni fume, que tenga colesterol bien, la presión bien y tenga 50 años. Vale, eso ya sí que me lo creo. Tú tienes 50 años, fumas, tienes 240 de colesterol y la tensión en 160, tu riesgo es 6 veces mayor. Eso sí que me lo creo, ¿vale? Pero como estas guías no dejan de ser interpretables y el paciente tampoco le termina de entrar muy bien, esto de la edad vascular creo que es una recomendación que os hago para impactar en el tipo de pacientes que vosotros observáis mayoritariamente. Yo creo que la mayoría de vuestros pacientes van a estar en esta situación de riesgo cardiovascular bajo y moderado, por tanto, por debajo de 115 de LDL es más que suficiente, pero en algunas ocasiones, probablemente de forma enmascarada, silente, asintomática, vais a daros la sorpresa de encontrar a alguien, probablemente sea encima el consejero delegado, que a ver cómo se lo digo yo ahora, de la empresa, donde le digo, no, es que usted tiene que tomarse 3 pastillitas después de esta consulta. Una para la tensión, otra para el colesterol y otra para la glucemia. ¿Por qué? Porque su riesgo es alto y, por tanto, el objetivo de LDL es de menos de 100.
y a ver cuántos de vuestros pacientes tienen menos de 100 de LDL. Ya os digo yo que menos de un 5% segurísimo, porque a nivel de población general está ahí, entre un 5 y un 10. Por tanto, yo no te digo que todo el mundo tenga que tener esas autopistas que hemos visto de arterias, pero yo a mi padre sí, me gustaría que tuviera las arterias así de limpias. Y el riesgo cardiovascular alto no solamente es el diabético tipo 1 con albuminuria, no. Es un paciente que tenga un filtrado por debajo de 60 o es un paciente que tenga una dislipemia o una hipertensión grado 3 de hipertensión o una LDL por encima de 160. Y eso vais a tener más de uno. Por tanto, ahí, estatina al canto. Estatina. ¿Por qué? Fijaros, esto de cardiorrenal es importante porque esto todo el mundo lo entiende, ¿no? Si alguien ha tenido angina de pecho, su riesgo es mucho más cercano a la muerte que si no la ha tenido, ¿vale? Pero hay otra forma fácil y sencilla que yo añadiría en vuestros estudios, en vuestros chequeos, que sería el medir la albúmina en la orina. Insisto, vale menos de €1, 0,8 me parece que vale euros. Y es una muestra aislada de orina, no hace falta orina 24 horas, no hace falta ninguna máquina especialmente compleja, simplemente es medir cociente albúmina creatinina. Y esto te va a decir si un paciente ha pasado esta línea roja o no. Si tiene albuminuria, ya ha pasado, es decir, ya está más cerca de los eventos cardiovasculares. Sin embargo, si no lo has pasado por muchos factores que tú tengas, tranquilidad. El paciente no requiere una actuación terapéutica compleja, estricta, hospitalaria y demás, ¿no? Y esto lo determina la albuminuria, porque medirle infartos lacunales que requiere una resonancia magnética vale un pastón. Y en vuestra empresa os van a echar la culpa de eso. No hace falta pedir resonancias para ver si tiene infartos lacunares, salvo que sea preciso por cualquier razón. Una razón de alteraciones de la sensibilidad o de la motricidad o sospecha de ictus o de otras razones, ¿no? Pero sin embargo una albúmina es barata, medirla. En serio, merece la pena. Porque en un paciente con albuminuria, como hemos visto en la anterior diapositiva, un paciente con albuminuria está aquí, y por tanto su objetivo... Bueno, está en lo amarillo. Por tanto, su objetivo es mucho más estricto de LDL. Y merece la pena. Porque ahí estás cambiando el pronóstico. ¿Qué hay que hacer con pacientes con hipercolesterolemia? Bueno, ¿qué dicen las guías? Estas son las guías de prevención cardiovascular hechas por 8 o 10 sociedades europeas, publicadas en el año 17, aunque son del 16. Lo primero, prescribir una estatina a la dosis máxima recomendada o la dosis máxima tolerada para alcanzar el objetivo. Eso es 1A, es decir, el máximo nivel de evidencia, basada en ensayos clínicos, basada en publicaciones en revistas de impacto. Por tanto, el paciente que tenga un colesterol fuera de objetivo hay que indicar la estatina a la dosis más alta que el paciente tolere para llegar al objetivo. Vale. En caso de que haya intolerancia a las estatinas, se recomienda o bien combinar con ezetimiba o con fijadores de ácidos biliares o una combinación de ambos. Estos casos también son relativamente frecuentes. Pacientes que, imagínate, está con rosuvastatina de 5, le pasas a 10 y aparece un efecto colateral, está con atorva de 10, le pasas a 20 y aparece una mialgia, con Simba, con la que sea, ¿vale? En ocasiones ocurre. Yo no sé muy bien, ni yo, ni nadie de los expertos en lípidos que yo he escuchado durante un montón de años, me han sido capaces de explicar cuál es el mecanismo exacto de las mialgias por estatinas. Es súper idiosincrásico de cada uno. Es cierto que hay una cierta agregabilidad familiar y herencia. Si tu madre ha tenido problemas con las estatinas, es fácil que si eres mujer las tengas. Hay pacientes que es cierto que toleran unas dosis bajas, pero unas dosis altas. Pero bueno, para eso tenemos abanico de posibilidades. Tenemos estrategia de terapéutica suficientemente importante como para poder, entre comillas, jugar con dosis y con moléculas. ¿Vale? Es cierto que suele ser familia dependiente, pero también es cierto que tú puedes utilizar un paciente que esté tomando Simba y tenga mialgia, le cambias a Rosu y se le quitan. Mi madre, sin ir más lejos, mi madre no toleraba ni Fluva, ni Loba, ni Atorva. Y ahora está con 10 miligramos de rosuvastatina y está muy bien. Afortunadamente ya lleva 3 años. ¿Vale? Bueno, hay herramientas de todo tipo. Esta se utiliza en la Fundación Alcorcón, por ejemplo, cuando quieres llevar a alguien a objetivo de 70, como es este caso. Paciente con enfermedad renal, diabético, hipertenso, fumador, Este hay que llevarlo a 70 de LDL, ¿vale? Por tanto, no te vale ponerle 10 miligramos de Simba, ¿vale? Este paciente tienes que llevarlo a 70 y para llevarlo a 70 necesitas caña, necesitas una medicación potente.
¿Vale? La primera visita se le pregunta, ¿es un paciente de muy alto riesgo según las guías? Sí, ¿vale? Le das al clic. Por tanto, inicia terapia con una estatina potente a la dosis máxima. Bien, ¿qué es lo que necesitamos en este paciente? ¿Dónde estamos? Pues os ayudo con esta, ¿vale? Estábamos entre 130 y 150 de LDL, por tanto, requerimos para llegar a 70, en esta publicación del European Heart Journal aparece y es súper útil, yo esta la tengo impresa y plastificada allí en la consulta, necesito bajarle entre un 45 y un 55%, ¿no? Para llegar de 140 a 70, por la mitad, un 50%. Necesito una estatina con suficiente potencia para reducir un 50% su LDL. Por tanto, eso me lleva a la siguiente tabla. La siguiente tabla, bueno, perdón, antes el algoritmo. Una vez que en la primera visita he determinado que el paciente tiene muy alto riesgo, ¿recibe tratamiento con estatinas previa? Sí, vaya a la segunda visita. No, inicie terapia con la dosis, con la estatina más potente que pueda llegar hasta esto. Espera, que quiero ir a esta. Vale. Y fijaros cómo, aquí tenemos simvastatina, atorvastatina, pitavastatina y rosuvastatina. Con esto se consigue un porcentaje aproximado de reducción del LDL, pues si nos vamos aquí, que necesitamos un 47, o bien con atorva de 40 o con rosu de 10. Y ahí tenéis que elegir, si queréis, una u otra. Ahora bien, si utilizáis otras estatinas, por mucho que le suba la dosis, no va a llegar nunca hasta este nivel. Y aquí ya tenéis que utilizar otras opiniones, otras opciones, como son los efectos colaterales o las interacciones. ¿Son iguales todas las estatinas? Pues no, no son iguales. De hecho, molecularmente son diferentes. No solo molecularmente, sino que la absorción es diferente, la excreción hepática es diferente, o al revés, la excreción renal. Hay algunas que tienen una excreción renal de un 60% y por tanto no son deseables en pacientes con enfermedad renal, como es el caso. Hay otras que tienen menos, en el caso de la pita menos de 2, la rosu tiene un 10, la torva o la fluva menos también. Fijaros que antes la fluva se utilizaba mucho en este tipo de pacientes. Es bueno tener rango de dosis y luego esto es súper importante. Fijaros las interacciones con el citocromo P450. Si el paciente... Bueno, si es VIH ni os cuento, la mayoría de las medicaciones para el VIH se metabolizan por aquí. Si es un paciente que esté tomando verapamil o diltiazem, ni os cuento, por eso va al citocromo y tiene mucha importancia. Pero hay otra serie de medicaciones que es importante que el paciente no tenga una estatina que interaccione con el citocromo, como por ejemplo la atorvastatina. La atorva sí interacciona y la rosu, por ejemplo, la prava o la fluva no lo hace. Y mínimamente la pita. ¿Vale? Y eso es lo que os vaya a tomar una decisión, si una u otra. Este es un libro que os recomiendo tener, que habla de interacciones farmacológicas de Vicente Pascual y Paco Morales, en Valencia, en la universidad, donde te dice qué interacciones son contraindicadas. Por ejemplo, a mí siempre me acordaré de esta, simvastatina con amlodipino. O sea, la cantidad de pacientes que tengo yo con amlodipino con simvastatina. Y cada vez que lo veo, me acuerdo de, coño, hay que quitarla, porque es una interacción colorada, es decir, una interacción contraindicada. Por tanto, pacientes que estén tomando este tipo de amlodipino, por ejemplo, pues pueden utilizar cualquiera de las otras, pero no simvastatina como estatina de ellas, ¿vale? Y esto, bueno, pues es ir aprendiéndosela o tener un motor de búsqueda en vuestro Google para decir, oye, lo tengo, además hay muchísimos, ¿eh? El de, bueno... ¿Sí esa es la pregunta otra vez? ¿Qué es más conveniente, cambiar la estatina o el antihipertensivo? La estatina, sin duda. El antihipertensivo es complicado de conseguir que le mantenga sin variabilidad la presión. Una vez que tú tienes un paciente con amlodipino que está bien controlado, que no tiene edemas maleolares y que no hay que cambiarlo, hay que cambiar la estatina porque la estatina tienes otras 6 opciones terapéuticas válidas. Por tanto, sí es preferible cambiar la estatina, siempre. Utilizar una estatina que esté en verde. Rosuvastatina, por ejemplo, tiene mucho verde, pitavastatina tiene mucho verde y las demás tienen menos, pero también las puedes utilizar. ¿Vale? Eso es un poco el resumen que tienes de las mismas. Vale. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Bueno, en la visita 1, modificación de estilo de vida, dieta, ejercicio, abandono de tabaco. Por favor, hágalo. Aspirina. ¿Utilizaríais todos aspirina en este paciente? Prevención primaria. Esto es una pregunta súper frecuente en la mayoría de congresos. ¿Vale? Es un diabético con daño renal, con alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, con unas posibilidades de infartarse en los próximos 10 años mayores de un 20%. Por tanto, ¿utilizaríais aspirina?
Bueno, pues aquí no hay una respuesta unitaria, ¿eh? O sea que si sacamos aquí colorines rojos o verdes, saldría el 50%, como en la mayoría de reuniones, y no hay una opción mayoritaria. En general, se tiende a pensar que no, por el riesgo de sangrado digestivo. Pero bueno, si tiene una medicación que le pueda proteger y no es un paciente que tenga mayores contraindicaciones, la aspirina es razonable bajo mi punto de vista. Probablemente una dosis más baja de 100, pero es una cuestión de debate. Nosotros sí se lo pusimos. Siempre decimos que corte un cachito de la pastilla, pero bueno. Olmesartán hidrocloro, 40 a 12,5 una vez al día. Metformina con sita, 50 con 850, no con 500. Cada 12 horas, alopurinol que ya tomaba y rosuvastatina de 10. Se le da volante para analítica y se cita a los 2 meses. ¿Y qué pasa? Ha abandonado el tabaco, enhorabuena, felicidades, que suenen las campanas. A ver cuánto dura, que eso es importante. No tiene mialgias, la presión es de 120/70, bueno, y los niveles son los que yo os he puesto antes en la evaluación de la edad vascular previa, ¿vale? Había mejorado a 75 de LDL, sin efectos colaterales, con perfil hepático normal, eso es importante, albuminuria había mejorado, aunque el filtrado había empeorado un poquito. No pasa nada, no pasa nada, porque le sube un pelín la creatinina o le baje el filtrado. En un paciente, en un periodo de 8 o 10 semanas, es lo esperable. Cuando alguien necesita un antihipertensivo más potente, como es el olmesartán, con una tiazida, con un diurético para que elimine sal, el riñón se queja un poco, pero hasta un 25% es normal, y esto es mucho menos de un 25%. Ya se recuperará, no os preocupéis, ¿eh? Lo que no le puede caer es un diurético extra cuando el paciente le dé la gana, porque así meo más, o un antiinflamatorio también porque tenga un flemón o cualquier cosa, ¿no? Antiinflamatorios a dosis muy altas. Un comprimido 2 o incluso 3 no le va a pasar nada, pero no tomarse una semana entera cada 8 horas. Se ajusta la medicación hipolipemiante porque todavía no estamos en objetivos y se da un volante para citarlo en 2 meses. Y fijaros, datos reales de este paciente, y habíamos conseguido de 80 a 57 años, ¿vale? De la edad que tenía le hemos mejorado 20 y tantos años de prevención, lo cual al paciente realmente le anima a seguir dejando de fumar, a seguir tomándose la medicación y no relajarse, ni el paciente ni el profesional, ¿vale? Por tanto, siguiendo con el protocolo, ¿es de muy alto riesgo? Sí. Segunda visita, control analítico a los 2 meses. ¿El colesterol es inferior a 70? Manténgalo. Como está entre 70 y 90, habría que apurar alcance dosis máxima tolerada de la estatina. En este caso, la duda, y que ya cada uno podréis hacer lo que consideréis, es o bien subir la dosis plena de la rosuvastatina a 20 o asociarle un ezetimibe, que son las 2 opciones más importantes que hay, ¿vale? Si el colesterol estaba aquí entre 70 y 90 y no están dosis máximas toleradas de la estatina potente, habría que alcanzar la dosis máxima de la estatina potente. Si está por encima de 90 a pesar de los 10 de rosu, lo que se recomienda es asociar ezetimiba. Pero en este caso el paciente estaba para ponerle rosuvastatina de 20 miligramos, en este caso. Vale, y con rosuvastatina de 20 miligramos le bajó a 66 de LDL, el filtrado se mantuvo estable y se citó para los 6 meses. Por tanto, os habéis dado cuenta que lo único que se nos escapaba eran los triglis, ¿no? Aquí, 199 de triglicéridos. Ojo, porque esto ocurre a veces. Si el paciente no baja peso, que es lo que no nos habíamos conseguido todavía de inferir en este enfermo, es decir, que bajara peso, el problema es que esto vendrá más tarde. Y los triglicéridos sí que están en un 80% de los casos relacionados con el estilo de vida. Esto que os decía al principio de la ponencia, ¿no? Que uno puede tener la sensación de que va a bajar colesterol porque va a empezar a hacer deportes, a apuntar al gimnasio, va a dejar las patatas fritas. Eso le va a venir muy bien para los triglicéridos, pero para el colesterol muy poquito. Tiene un efecto muy bajo, ¿vale? Entonces, para los triglis hay predisposición genética, obesidad, consumo de alcohol, diabetes tipo 2, dieta rica en hidratos simples, Y todo esto hay que valorarlo antes de poner una medicación para los triglicéridos. Yo soy muchísimo más favorable al estilo de vida cuando hay que reducir triglis que cuando va a bajar colesterol, ¿vale? Y termino ya, que si no se me echa la hora encima, diciendo que cuanto más bajo mejor en LDL colesterol. En eso no hay duda, que hay estudios con rosuvastatina que ha bajado hasta esos niveles sin que haya curva en J.
¿vale? Eso está bajando ahí. ¿Y qué es mejor? Utilizar una superestatina, es decir, utilizar la dosis más alta de una estatina potente, o utilizar una combinación de una estatina menos potente y un ezetimibe, un secuestrador de ácidos biliares. Pues eso dependerá de cada uno. Mi opción favorable es a utilizar estatinas a dosis más altas porque controlo mucho mejor el efecto secundario que pueda tener, la adherencia terapéutica y demás. Y yo creo que la eficacia llega hasta ahí. Y nunca se os olvide que los pacientes, como os dije al principio, no son hipertensos nada más, sino que son hipertensos que tienen un determinado nivel de lípidos, de glucemia, de peso, fuman o no fuman, están gordos o no. Y al final, hasta que no esté todo controlado, no podemos decir que el paciente está precisamente así, valga la redundancia, controlado, una vez que ha llegado a todos los niveles terapéuticos óptimos. Pues nada, muchísimas gracias y pasamos a las preguntas. Quería preguntar, Espera, que llegue el micro. ¿Cuánta dosis y la hiperglucemia más de 9 hay que tratarla? ¿De hiperglucemia? Del ácido úrico. Perdona, ¿de? Ácido úrico. Ah, de ácido úrico, perdóname. Sí, eso es una muy buena pregunta porque la hiperuricemia asintomática no se debe tratar o al menos no se recomienda tratar. Pero sí es cierto que por encima de 9 merece la pena reducirla porque es un factor de riesgo cardiovascular independiente, número 1, y demostrado, porque se relaciona con el síndrome metabólico, número 2, y la duda a mí que siempre me queda es si está con diuréticos o no. Si está con diuréticos, la probable elevación del ácido úrico viene de ahí, de la toma del diurético. Entonces, si es posible, le intento reducir el diurético, antes de ponerle el alopurinol de turno. Pero en ocasiones no hay más remedio y yo prefiero ponerle una dosis bajita de 100 miligramos de alopurinol cuando sube de 9 de ácido úrico. Pero ahora mismo no hay consenso generalizado, ¿eh? Por eso, muy buena pregunta. Más. Ahí. ¿La homocisteína alta es un factor de riesgo cardiovascular? ¿La? Homocisteína. Sí. Los factores de riesgo cardiovascular emergentes, como la PCR ultrasensible, la homocisteína, otros parámetros vasculares bioquímicos, vamos a decir, sí que se pueden considerar factores de riesgo independientes. ¿El problema cuál es? Que no se pueden generalizar para todo el mundo y que están muy relacionados con patología concreta genética. Entonces, ahora que afortunadamente se está desarrollando la parte de terapia génica o la parte de diagnóstico genético de una forma mucho más importante, sí hay que saber los pacientes con hiperhomocisteinemia cuáles se benefician del tratamiento con ácido fólico y cuáles no, porque no todos se benefician. De hecho, en los pacientes con hiperhomocisteinemia hay algunos que sí que desarrollan enfermedad cardiovascular precoz y otros que no. A día de hoy, ¿qué se hace? A todos los pacientes que tengan sospecha de estudios de hipercoagulabilidad o datos de alto riesgo siendo jóvenes o, por supuesto, si han tenido un evento cardiovascular por debajo de los 55 años en el varón o 65 en la mujer, ¿merece la pena hacer la medición de estos factores emergentes? Pues no está claro, no está claro. A mí, como trabajo en una unidad de riesgo, los pido cuando hay esas condicionantes, es decir, paciente joven con evento cardiovascular o con alto riesgo cardiovascular. Pero sí es cierto que la mayoría de pacientes con hiperhomocisteinemia tienen datos de trombosis precoz. Por tanto, merece la pena evaluarlo y tratarlo con ácido fólico. En caso de que esté alta, ¿conviene tratar el resto de los factores? Sin duda. ¿O tenerlos por debajo del límite? Sin duda. Tenerlos, tú lo has dicho, por debajo del límite, es decir, en objetivos terapéuticos, pero añadiéndoles el ACFOL, el ácido fólico. A mí me queda una duda, ¿no? Cada vez vemos nosotros en consulta más pacientes del tipo que tú estás diciendo, ¿no? Pacientes prácticamente con síndrome metabólico, hipertensión, hemoglobina glicosilada aumentada, todo esto que has comentado, ¿no? Pero sabemos que este grupo de pacientes, que es pacientes de 50 años, 45, también se asocian con una patología nueva, no nueva, bueno, con algo que no se dice, que es la disfunción eréctil, ¿no? Que ya viene dada una por el mismo proceso aterosclerótico y dos, que se puede asociar por el montón de fármacos que le damos, ¿no? Entonces, a mí me causa siempre la duda con respecto a las tiazidas, ¿no? Las tiazidas en un paciente joven, ¿le doy o no le doy? O sea, no sé si en las consultas se pregunta, yo habitualmente lo pregunto, porque creo que es fundamental en la vida de un paciente, ¿no? Toda la salud, dentro de eso la parte sexual también.
Entonces, yo me queda la duda si retirar las tiazidas, no retirar, porque se ha demostrado que reducen el flujo peniano. Entonces, no sé cuál es tu experiencia con respecto a ese grupo de pacientes. Yo no, o sea, yo las quito directamente. Cuando se puede, sí, pero siempre me ha quedado esa duda, no sé si... Mira, eso es súper importante, porque además, os decía antes que al paciente hay que motivarlo, ¿no? Y hay que intentar ser bidireccionales en cuanto a la información que das y que recibes. Y esto es importante, el tema de la disfunción eréctil, porque efectivamente, en general, nosotros sí que lo tenemos, pero en general en las consultas de riesgo no se suele preguntar de forma protocolizada, tampoco hay que preguntarle cada 2 meses, pero una vez al año al menos hay que evaluar cómo tienen los flujos arteriales distales, cómo tienen la función sexual, y es tan sencillo como preguntarle o pasarle un test, si el paciente tiene más dificultades de expresártelo o lo que sea. Pero hay estudios chulísimos de urología donde a pacientes asintomáticos y simplemente con disfunción eréctil no severa, es una disfunción eréctil moderada, como único síntoma de posibilidad de evento cardiovascular o de daño de lesión de órgano diana, a todos se les hacía prueba de esfuerzo y salía un 25% de cardiopatía isquémica silente, es decir, asintomática aún. Es decir, un dato, entre comillas, de historia clínica, de final de consulta, ¿no? Al final, bueno, y por cierto, que le quería decir una cosa, tal, ¿no? Al final, 1 de cada 4 tenían una ergometría positiva. Por tanto, eso es interesante para empezar. Es decir, no hay que preguntarlo o no hay que consultarlo simplemente por curiosidad o por morbo, sino más bien porque le puedes salvar la vida al tío. Bien, por un lado. Y por otro lado, el tema de los tratamientos es algo súper complejo. Y más, tú que eres cardióloga, os gustan muchísimo los betabloqueantes, ¿eh? Y eso me parece muy bien cuando hay cardiopatía isquémica. Si no hay cardiopatía isquémica, mejor utilizar los cardioselectivos, porque además como antihipertensivos no son buenos, no son buenos antihipertensivos comparado con el resto que tenemos, ¿no? Pero una vez que no tiene beta bloqueo, las tiazidas es cierto que se relacionan con disfunción eréctil, seguro. O sea, y es la primera a evitar en el tratamiento. Pero para ello tienes que hacer que el paciente coma sin sodio. Insisto, las tiazidas se pueden eliminar del tratamiento. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene menos de 150 milimoles 24 horas. Y en ese momento tú le dices, usted quiere mejorar su función sexual, ¿no? Porque lo vas a mandar al urólogo, le va a hacer un Doppler y le va a decir, sí, pues tiene ciertas dificultades en el Doppler vascular, pero no te va a decir que tenga nada intervenible desde el punto de vista urológico. Y luego los fármacos inhibidores de la difosfoesterasa, a día de hoy, salvo casos muy concretos, hay que pagar. Por tanto, es el paciente que mejora factores de riesgo, que le puedes eliminar la tiazida, mejora la función sexual. O sea, que yo lo utilizo casi como algo de motivación. Primero, si le haces una historia o una anamnesis o un interrogatorio muy dirigido, puedes detectar una cardiopatía isquémica silente, y si eso lo has descartado, te puede servir para que el paciente se motive, coma bien, disminuya el peso y mejore su función sexual porque le quitas la tiazida. Pero sí que es cierto que la número 1 es la tiazida, sin duda. Hay algunos estudios con nebivolol, que va bien, que el nebivolol puede mejorar al ser antioxidante, la liberación de óxido nítrico y demás, pero el nebivolol no sirve para la función sexual, vamos. Es una opción buena, pero mejor que el paciente baje peso y necesite quitarse la tiazida. Más. Bueno, tenemos una pregunta a través del chat de Luis Reynoso, que si se debería implantar de forma sistemática la medición del perímetro abdominal en los reglamentos médicos de empresa. Sin duda, por el síndrome metabólico, lo que decía antes la pregunta. Es decir, precisamente para detectar pacientes que asumimos que no tienen un alto riesgo cardiovascular, el perímetro abdominal sirve para sacar de los 5 factores que incluye el síndrome metabólico. En algunos casos se decía que este era imprescindible. Actualmente se asume que tienes que tener 3 de 5, pero uno de ellos es el perímetro abdominal patológico, que dramáticamente está en 102 en el varón, 88 en la mujer. Digo dramáticamente porque cuando uno se mira luego se queda muy asustado que está muy cerca de ese límite. Y no hay que tener una obesidad muy importante. Precisamente por eso se utiliza para... es un correlativo de lo que es la resistencia insulínica. El diabético tipo 2, que os decía antes, joven, en 20 años le ha dado tiempo ya a desarrollar suficiente resistencia muscular a la insulina para que, a pesar de que tiene insulina, no sepa utilizarla su musculatura y, por tanto, se ha hecho diabético. Por tanto, el perímetro abdominal patológico se relaciona con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina y con posibilidad de hacerte diabético. Por tanto, hay que medirlo siempre.
El resto ya no lo sabemos, el HDL bajo, los triglicéridos, la presión y la glucemia basal, ¿no? Este es más fácil de medir y de tener datos, pero el perímetro abdominal tardas 15 segundos. O la enfermera. ¿Ha observado si después un paciente, una persona no ha tenido nunca colesterol alto? Fuera. Una persona que nunca haya tenido colesterol alto, después de radiarle por un carcinoma de próstata, que se eleve el colesterol, vamos, y el LDH a 300. A 300 me parece mucho. Me parece que ya tiene que haber... Vamos. Sí, esos son la mayoría son dislipemias secundarias. Secundarias a algo. La radioterapia o la radiación es una de las causas que puede producir, sobre todo por alteraciones endocrinas, alteraciones que pueden ser de la glándula tiroides, como puede ser de la glándula suprarrenal, como puede ser de la metabolización grasa que tenemos en el tejido adiposo, que es lo que la radioterapia te puede muchas veces inducir, porque el metabolismo de los lípidos es hepático, evidentemente, y el estrés al organismo a nivel hepático también induce una alteración de las lipoproteínas, pero también de las glándulas endocrinas. Entonces, la radioterapia altera muchas veces todo este equilibrio hormonal que tenemos y te puede inducir una hipercolesterolemia secundaria. Ahora bien, 300 me parece mucho, pero bueno, en ocasiones existe. 300 bruscamente, por ejemplo, ocurre en embarazadas. En embarazadas la hipercolesterolemia es la norma, también por alteración, por hiperdinamia del riñón y del hígado, que producen alteraciones de estas lipoproteínas, estas carcasas que llevan el colesterol, que de repente nos quedamos sin ellas y sube mucho el colesterol en sangre hasta 300. Pero es un periodo de tiempo, claro, que son 9 meses, en los cuales a la paciente no se ha demostrado que eso le induzca un mayor riesgo cardiovascular. No obstante, ocurre de forma, entre comillas, fisiológica, si el embarazo se puede considerar algo fisiológico. Entonces, eso es así y en otras ocasiones raras ocurre, pero normalmente no suelen llegar a niveles tan altos. ¿Y en ese caso se trataría? Sin duda, sin duda. Si es una dislipemia secundaria hay que tratar la causa. Ahora, la causa puede ser unos tratamientos con radioterapia y sabes que va a ser un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 3 meses, 6 meses, bueno, 3 meses y meses yo puedo esperar. Si va a tener un tratamiento más prolongado en el tiempo, entonces sí, yo no puedo estar 2 años o 3 años esperando a que el paciente acabe infartándose. Entonces, si es un periodo de tiempo entre 3 y 6 meses, yo me esperaría y trataría la causa. Si es la causa endocrina, imagínate que ha tenido una alteración tiroidea, pues ve a mirar cómo tiene el tiroides y modifica esa glándula tiroides y el colesterol vendrá de forma secundaria. Gracias. Nada. Otra pregunta que yo quería hacerte, el tema de las alteraciones musculares o calambres musculares con las estatinas. ¿Sería más recomendable cambiar la estatina o qué experiencia tienes, por ejemplo, con el Q10, con asociar enzima Q10 en estos casos? Vale. Pues primero, un médico que seguro conocéis que se llama Pedro Mata, que es el de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Él no cree en los efectos secundarios de las estatinas, directamente dice que son inexistentes. Y todos los que tratamos pacientes estaréis de acuerdo conmigo que eso no es verdad, que sí que existen efectos secundarios, ¿no?, con las estatinas. La mayoría de las veces son dolores musculares erráticos, también articulares, porque los músculos se anclan en las articulaciones, ¿no?, pero en los huesos. Existen de diferentes niveles y diferente graduación. Una mialgia que el paciente te venga con una contraindicación absoluta de seguir con el tratamiento no es tan frecuente como lo que tú acabas de decir, que son calambres, que son alteraciones musculares erráticas y demás. En ese caso yo lo que hago es reducir la dosis a la mitad y lo hago venir al paciente entre 4 y 8 semanas. Si a pesar de reducir la dosis a la mitad el paciente sigue con efectos secundarios y que no mejoran, hay que suspender la estatina y dar un periodo de lavado también de unos 2 o 3 meses. Y en ese caso cambiar de estatina, buscando la tabla con los objetivos que tú tienes y se debe utilizar una dosis la más baja que se pueda. La más baja que se pueda para llegar primero a buscar eficacia. Y una vez que se busca eficacia, por eso se dice la dosis más alta que el paciente tolere. Si no lo tolera, y no hay que tener efectos secundarios. Y otra cosa, los efectos secundarios farmacológicos no se tratan con otros fármacos, ¿vale? Por ejemplo, si un paciente tiene calambres por una estatina, no le deis magnesio, que eso se ve muy a menudo también. O si tiene edemas por anlodipino, no le des un diurético. Lo que hay que hacer es quitar el anlodipino o quitar la estatina. Eso es evidente. O sea, los efectos secundarios farmacológicos no se tratan con otro fármaco. Y afortunadamente tenemos 7 estatinas e infinidad de antihipertensivos. Y es cierto que
Hay personas que no toleran ninguna estatina, para eso está el ezetimibe o están los inhibidores de PCSK9 si es una hipercolesterolemia familiar, y para esos pacientes que están cerquita del objetivo final, 10-20%, 20 ya me estoy pasando, pero un 10%, 15%, sí que funcionan las monacolinas, la levadura de arroz rojo y demás, sobre todo si no tienen muy alto riesgo cardiovascular. Y la coenzima Q10 no ha demostrado en ningún estudio, ningún ensayo clínico, no tiene ninguna evidencia de que haya mejorado este tipo de efectos secundarios por estatinas. Ahora bien, tampoco le hace mal, ¿vale? Entonces, si sacas a un paciente de 10 por tratamiento con coenzima Q10 y justo en él el músculo le responde y mejora, pues bienvenido sea. Hay que intentarlo. Yo sí que considero que hay que intentarlo en el caso de que el paciente lleve ya al menos 3 estatinas fallidas. O que esté con ezetimibe y que no llega a objetivos. Bueno, parece que lo tenemos todos bien claro. Sí, la profusa y extensa lección que nos ha dado hoy José Antonio. Gracias por la asistencia. Disculparme de Goyo que no ha podido despedir esta reunión. Y bueno, esperamos vernos en otra próxima también. Muchas gracias por la asistencia. Gracias. Y muchas gracias. Pues nada, oye, que alegro de verte.